bienvenidos una vez más aquí a su programa En Evidencias. Agradecido de Dios nuevamente por permitirnos estar acá a través de esta plataforma televisiva donde Dios pues tiene a bien compartir las palabras que el Espíritu quiere que se transmitan para todos aquellos que creen, ¿sí? Que creen fielmente y de una u otra manera sirven al Espíritu de Dios, el Espíritu de la gracia, el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios mismo que habita en cada uno de nosotros. Así que queremos enviar un saludo muy especial a todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Todo el cuerpo de Cristo extendido en todo el estado Táchira, y donde Dios tenga bien de llevar esta señal, muy gozosos por poder transmitir lo más hermoso que tiene la eternidad, y es la palabra de Dios. Entonces, de verdad, donde quiera que usted se encuentre, le invitamos a que continúe con nosotros y se deleite y pueda gozarse de la palabra de Dios. Recuerde que esta palabra que se habla no es del sistema, ¿sí? Entendemos como sistema algo que el hombre tomó por medio de sustitutos que le quitan o le quitaron o le están quitando la revelación al Espíritu Santo en sí mismo en cada creyente, ¿sí? Recuerde que la palabra dice, así dice, en aquel tiempo, o sea, en este pacto, después de la cruz, porque sabemos que el derramamiento de la sangre en la cruz es la firma del pacto, la vigencia del pacto nuevo. Dice, nadie le enseñará a su hermano a conocer a Dios, sino que yo mismo les enseñaré, ¿sí? Desde el más pequeñito al más grande. Entonces, estos sustitutos, por ejemplo, el hombre creó ciencias para estudiar a Dios, como la teología, la hermenéutica, la homilética, la exégesis y ciertas ciencias que han derivado del intelecto del hombre, ¿sí? Como queriendo investigar a Dios, como queriendo conocerlo. Pues para muchos de ellos es poco notorio que el único que conoce a Dios es el Espíritu de Dios. Asimismo, como el apóstol Pablo escribe y dice que el único que conoce al hombre es el Espíritu del hombre. Entonces, asimismo, el Espíritu de Dios es el único que conoce a Dios. ¿Qué sucede al querer conocer con espíritu de hombre el Espíritu de Dios o a Dios? Pues sucede eso, sucede que el hombre quiere entender a Dios desde su caída, y Dios se revela es por medio del Espíritu Santo. Por eso siempre lo dijo en aquel tiempo el Espíritu, o sea su Espíritu, Dios en sí mismo, en nosotros, les recordará todas las cosas que yo les he dicho, ¿sí? También es bueno entender que todo lo que Dios ha dicho lo recalca el apóstol Pablo de esa predicación directamente de Jesucristo, ¿sí? El cual él fue llevado al tercer cielo, al paraíso, para que le fuese revelado, ¿sí? Él dice, no sé si en la carne o en el espíritu, pero fui llevado al tercer cielo y se le fue revelado todo el misterio de la gloria de Cristo, que es Cristo en nosotros, y la formación de Él es la consumación de ese misterio, que cada uno de nosotros se convierte en lo que forma, en este caso, en Jesús mismo hecho en este cuerpo. Así que es muy importante saber estas cosas, estos detalles, estas cosas que se hablan poco desde los púlpitos, ¿sí? Porque los púlpitos y los templos hechos por mano de hombres, pues hablan toda la carnalidad, ¿sí? Hablan el judaísmo que se practicaba antes de la cruz, ¿sí? Recuerde que Jesús de Nazaret vino para darle cumplimiento a todas las profecías y a todo lo escrito por él en los profetas, en la ley, en los salmos, en lo que Pablo decía, la escritura, que es hasta la cruz. Entonces le da cumplimiento, ¿para qué? Para activar el pacto nuevo,
que se activa con la muerte y la resurrección. Entonces, en esa muerte y resurrección, dice el apóstol Pablo, yo los presento a otro, al que resucitó de los muertos. Y pareciera que hablara de dos personas. En sí, se habla de dos formas de Dios. Una que se hizo hombre, ¿sí? Se despojó de toda su gloria, se hizo hombre para darle cumplimiento, ¿sí?, a toda la ley en perfección, ¿sí?, y luego muere y resucita y le pide su gloria que tenía antes de la fundación de todas las cosas. Esto nos muestra algo importante, que la gloria que tuvo antes de la cruz era perecedera, porque la divinidad, sí, tenía un cuerpo de vergüenza, un cuerpo que, sí, que se enfermaba, que podía muchas cosas, como todos nosotros. Por eso Él se hizo 100% hombre, para poder experimentar, ¿sí?, qué es cada cosa y podernos entender, ¿sí? Eso es como para Él poder ver que había un cuerpo de vergüenza del cual tenía mucho poder la carnalidad, ¿sí? Entonces Él nos da su espíritu y dice, no nos dio espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y dominio propio, ¿sí? El mismo espíritu que lo habita a Él, nos habita a nosotros, porque todos somos uno. Esto lo dice para que el Padre, así como el Padre y yo somos uno, o sea, el mismo, ustedes y nosotros también sean el mismo. O sea, por eso nos dice a todo el que cree después de la cruz que somos el cuerpo de Cristo en la tierra, ¿sí? El que cree por fe y para fe. Hay algo importante. En algún programa anterior estuvimos hablando de la fe de obras, ¿sí?, y la fe que se revela. Son dos fe diferentes, ¿sí? Porque la fe de obras es la que había antes de la crucifixión, que era la propia fe del hombre, ¿sí? Por eso varias veces se oía, tu fe te ha sanado, ¿sí? Era la fe del hombre, la fe actuando en el hombre, la fe propia, la fe como hombre, ¿sí?, para activar un poder interno. Pero después de la cruz está el don de la fe, que no es nuestro, dice el apóstol Pablo, no es nuestro, que es colocado dentro, porque Jesús, todo está congregado, todo está en Cristo, y Cristo es colocado dentro de nosotros, y la persona de Dios actúa en nosotros. Por eso dice que no es de hombres, ¿sí?, no es de hombres, sino es para desarrollar una divinidad en nosotros. Ahí pasamos, pues, de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, que esta es nuestra verdadera identidad. Nuestra eternidad es que somos espirituales, y este cuerpo corporativo, ¿sí?, compende de muchos miembros, pero un solo espíritu, que es Jesucristo en cada uno de nosotros, cual Él, al renovar la mente, se convierte en la cabeza de cada hombre, en la cabeza pensante por medio del Espíritu, en la cabeza que renueva el entendimiento para poder comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de lo que significan los misterios que es Cristo en nosotros. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en su programa En Evidencia. Continuamos en este segundo segmento, agradecido de Dios porque usted permanece con nosotros, y estamos hablando de algunos detalles importantes. Todo lo que compende a la palabra de Dios, pues es importante. Quiero hablar de el Evangelio, ¿sí? El Evangelio que fue predicado por Jesucristo al apóstol Pablo, ¿sí? Hay un versículo que en el transcurso de esta semana estaba meditando en espíritu, ¿sí?, en sí mismo, y dice, y aquel que los pueda confirmar, ¿sí?, por la
según mi evangelio, por la predicación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Pablo habla y dice, después de la cruz yo los presento a otro, ¿sí? El que resucitó de los muertos. Después dice, yo coloco el fundamento y otro edifica encima. ¿Él cómo coloca el fundamento? Pues lo coloca, lo enseña y lo escribe. ¿Sí? Todas estas cartas que envió, el fundamento está ahí encriptado, ¿sí? Porque dice que esa sabiduría oculta él pudo profesarla. ¿Por qué? A mí me llama la atención que él dice que las cosas que él escribió y que él vino hablando no le da a hombre hablar. Entonces eso a mí me hace entender que Pablo, al ser llevado por Jesucristo, recibe la misma gloria de la cual le predicó, porque fue un mensaje directo de Jesucristo en sí mismo. Entonces él se va convirtiendo, ¿sí? Se va convirtiendo en Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, dice él, lo explica. Lo que pasa es que él le hablaba a carnales y no podía soltarles como a espirituales. Pero él dejó entrever cosas importantes, porque tú te conviertes en lo que formas, y si tú formas a Jesucristo en ti, tú pasas a ser Jesús en la tierra. ¿Por qué? Por eso es, me seréis testigo. Entonces no es testigo ocular, sino testigo solamente, no solo ocular, sino testigo de la propia vida de Jesús donde tú vives, donde tu entorno, donde tú estás, la misma vida de Jesús. Esto no se trata de solo pensar que vamos a parecernos más a Él, esto se trata de que somos Él y Él en nosotros se manifiesta. Es muy diferente. Porque cuando usted trata de parecerse a alguien, usted lo ve por fuera. Pero cuando usted está en Cristo, y el que está en Cristo es Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo por nosotros. Entonces Él va manifestando gloria, va manifestando conocimiento. Dice Cristo, sabiduría de Dios. O sea, no es una sabiduría que tú aprendes al caletre, que otro te dice, porque nadie le va a enseñar, conoce a Dios, sino yo mismo le enseñaré. Entonces una sabiduría que ha sido predestinada desde antes de la fundación del mundo para que en ti comience a ser recordada. ¿Sí? Qué tremendo, que comience a ser recordada en tu mente al renovar el espíritu de la mente. Entonces, hay esta capacidad, por ejemplo, el apóstol Pablo le llama rudimento a la imposición de manos, ¿sí? Y dice vamos a lo perfecto, mostrando así que imponer la mano no hace parte de lo perfecto, no hace parte de lo que Dios revela en gloria. Entonces, lo perfecto es la capacidad de la palabra, ¿sí? La palabra de Dios en revelación de los misterios que le fueron entregados al perito arquitecto de la iglesia, ¿sí? Si a usted le dicen es el perito arquitecto de la iglesia, pues no hay más peritos arquitectos. Este es el perito arquitecto. El perito, ¿qué hace? Sondea la zona, ¿sí? Le da las caídas, las inclinaciones, saca valoración del terreno, y arquitecto pues va diseñando lo que es Cristo en cada mente, ¿sí? Entonces, si le dicen a usted que es el perito arquitecto, pues no hay otro perito arquitecto. Entonces, por eso se dice acá, muy responsablemente, como está escrito, que esas 14 cartas que el apóstol perito arquitecto de la iglesia, al cual Jesucristo mismo le predica, ¿sí? Contienen todo el amor de Dios, ¿sí? En revelación. Lo dejó escrito, pero para que se te revele los misterios. Entonces, estas cartas revelan la gloria de Cristo, ¿sí? ¿Cuál gloria? La de la resurrección, ¿sí? No la gloria que tenía antes de la cruz, ¿sí? Porque al él pedirle al Padre, dame la gloria que yo tenía, está diciendo o que no tiene gloria o que tenía una gloria inferior por haberse metido en un cuerpo, ¿sí? De hombre. Ahora, de esa gloria superior, ¿sí? De esa gloria mayor, de la gloria que dice que nos sentó en lugares celestiales, de la gloria que dice que
por medio de la cruz destruyó el pecado, por medio de la cruz destruyó los demonios, por medio de la cruz destruyó a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí? Esa gloria que te da una victoria segura, esa gloria que te dice, mira, estás perdonado, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Recuerda que eres destinado, que eres escogido, que eres hijo del Dios Altísimo, que eres en sí mismo, ya no solamente eres creación, sino hijo de Dios. ¿Sí? Esto es a todo hombre. Se habla así porque hay gente que lo quiere recibir, que está preparada para este tiempo para recibirlo, el conocimiento pleno, la renovación del entendimiento, que el Espíritu de gracia despierte y comience a ser edificado. Cuando te das cuenta de esas cosas, cuando las cosas que antes amabas dejas de amarlas, ¿sí? Cuando le servías al cuerpo, a sus placeres, a sus deleites, a los deseos engañosos, y comienzas a operar en el Espíritu, que tiene los deseos de Dios, ¿sí? Entonces el apóstol dice que de esto que estamos revestidos de Cristo, ¿sí? Ha dejado los deseos engañosos del viejo hombre que estaba viciado de esos deseos. Entonces ahora tenemos, si ya no tenemos los deseos del viejo hombre de pecado, porque fue quitado en la cruz, porque fue muerto en la cruz, ¿sí? Ahora tenemos los deseos de Dios. Y los deseos de Dios, amados hermanos, primero que todo es darse a conocer, ¿sí? Darse a conocer en ti mismo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos una especie de recordatorio. Te estamos recordando, mírate dentro de ti mismo. Considero yo, el apóstol Pablo hace un discurso en la ciudad de Atenas, ¿sí? En uno de los recorridos que hace, eso está en el libro de los Hechos, en la ciudad de Atenas, y les habla a los atenienses muy religiosos, teniendo más de 300 templos dedicados a dioses, ¿sí? Pero él se fija en un lugar que le llamaba el Dios no conocido, ¿sí? Entonces se fija y les habla de ese Dios que ellos adoraban sin conocerle, cosa que no es extraña en este tiempo tampoco. ¿Por qué? Porque Pablo le hacía referencia de que ellos necesitaban un templo para buscar a Dios, ¿sí? Y todo aquel que esté haciendo eso hoy, pues está adorando a un Dios que no conoce, porque necesita de ir a un lugar fuera de él mismo para buscar la presencia que él no sabe que ya tiene, porque ese Dios no conocido eres tú mismo cuando vas a tu interior y sabes que Dios ya está en ti, que el Cristo en nosotros es la esperanza de que tú formes a ese Cristo en ti y manifiestes esa gloria de la cual, ¿sí? La tierra anhela ardientemente, ¿sí? ¿Por qué anhela ardientemente? Porque estaba después, antes de la cruz, estaba sujeta a vanidad. Ahorita está sujeta a engaño, porque ya la vanidad se quitó por la muerte y la resurrección, porque Dios sanó todo en la tierra. Pero como el engaño traspasó la cruz, o le pasó por encima, sin valorarla, sin darle el valor, entonces ahora pues se crea un ambiente de ignorancia. Por eso, por ahí dice que 3 días andará en oscuridad la tierra, y los que van a la fábula pues esperan que Dios apague el switch y quede todo oscuro por 3 años. No, el switch está apagado. ¿Por qué? Porque oscuridad se refiere a ignorancia, ¿sí? Ignorancia del creyente o ignorancia del hombre, ¿sí? Que anda sin conocerse a sí mismo quién es, y entonces no tiene orientación o no tiene el espíritu que lo puede guiar, el Espíritu de Dios. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Gracias por continuar con nosotros en este otro segmento que Dios nos permite pues continuar. Así que veníamos hablando de la esperanza que ya tenemos, ¿sí? Porque Cristo en nosotros era la esperanza que había que esperar, pero resulta que ya está en nosotros. Entonces no hay que esperar nada, hay que vivir la realidad.
Cristo en nosotros que se manifiesta, ¿sí? Y el viejo hombre que estaba engañado, con deseos engañosos, ahí no dice que estaba pecando, ahí dice con deseos engañosos, o sea, tiene un engaño en la mente, ¿sí? A lo cual el sistema le llama a un pecado, pero es un engaño de que ellos no descubrieron que la cruz destruyó el pecado, que el hombre de pecado está destruido. Cuando tú te reconcilias con Dios, tú te reconcilias, digamos, este año 2025, un ejemplo, porque tú te criaste en otra identidad que te dio la tierra, a espaldas a Dios, con ética, educación diferente, nada que ver con Cristo en ti. Entonces viene por ahí alguien y te dice, mira, Cristo está en nosotros, y tú comienzas a interesarte. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de ti se interesa y quiere manifestar. Entonces en el 2025 tú te reconcilias con Dios, pero te das cuenta que la reconciliación no fue en el 2025, sino ya fue por un sacrificio perfecto hecho hace más de 2000 años, de la muerte de Dios manifestado en carne y la resurrección. Entonces, después de la cruz, todo el que ha nacido nace con todas las herramientas de poder vivir la vida del nuevo hombre, el cual es el Señor. O sea, nace con todo lo que Dios quiere que recordemos, que cada uno de nosotros es Jesús el que resucitó de los muertos. ¿Sí? Porque eso fue lo que logró la cruz, la perfección. Yo le estoy hablando a personas que son perfectas, pero no recuerdan que son perfectas. Pueden estar presas. Personas que son perfectas, pero pueden estar delinquiendo. Personas que ya han sido perfeccionadas a través del sacrificio eterno, pero no han nacido de pronto. O están en algún lugar, o se fueron, o todas esas cosas. Por eso tenemos que lanzar la semilla, para que aquella persona que ya son perfeccionadas, porque con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Entonces, le estoy hablando a personas que pueden estar teniendo deseos engañosos y están operando en cosas que no convienen, ¿sí? Pero tienen sus consecuencias, porque lo que siembras recoges, pero que ya son perfectas, solo que no recuerdan eso, ¿sí? No recuerdan. Entonces, esa reconciliación se trata de hacerles recordar, un recordatorio. Mírate al espejo, tú mismo eres Jesús, ¿sí? Si te ves con otros ojos naturales, estás viendo una identidad que no existe desde la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado fue destruido, dice Romanos 6:6. Entiende esto, el hombre de pecado fue destruido, tú no tienes pecado, porque tu mente no ha sido renovada al espíritu. Cuando sea renovada al espíritu, deja la carnalidad y pasa a ser espiritual, ¿sí? Así como tu cuerpo pasa a ser espiritual y tu alma pasa a ser espíritu, y todo queda en un conjunto de una sola esencia espiritual, ¿sí? Porque el espíritu sana el cuerpo, ¿sí? Y le hace recordar la vida celestial, la vida espiritual, la naturaleza divina, ¿sí? La cual somos por la eternidad. Entonces, todas estas cosas es un recordatorio. ¿Qué hace Dios a través de este programa? Recordarte. El sistema del hombre, lo que se llama religión, organizaciones de hombre, seminarios teológicos, todo eso es intelecto del hombre. Tiene la verdad reputación, dice, alguna reputación, pero no tienen ningún poder para los deseos engañosos de la carne, ¿sí? Cierta reputación, dice, cierta reputación, o sea, en el espíritu, ¿sí? En el espíritu no operan esas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una doctrina te dice X cosa, y lo dijeron hombres intelectuales investigando, ¿sí?
investigando, pero no lo dijo el Espíritu. Y el único que conoce a Dios es el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las profundidades de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Sí ve? Por eso creo firmemente que el único maestro que tenemos es Dios mismo en nosotros, su Espíritu de gracia. ¿Sí? A los otros le dice que han recibido el Espíritu del mundo. Cuando habla Espíritu del mundo, habla de todo lo que habla el mundo. Por ejemplo, los demonios, lo habla el Espíritu del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu de gracia o el Espíritu de Dios nos dice que Satanás fue destruido por medio de la muerte y la resurrección en la cruz. ¿Sí? Entonces eso nos recuerda el Espíritu de Dios. Tienes un enemigo vencido. ¿Sí? Habla de que destruyó la enfermedad, que destruyó los demonios. ¿Sí? Que destruyó el acta de los preceptos y las maldiciones, quedó clavada ahí, en ese acontecimiento, y ese acontecimiento ya pasó, y fue consumado en la eternidad de Dios. ¿Sí? Entonces el Espíritu de Dios no se niega, entonces Él no vive enseñando, ¿sí? No vive enseñando que hay Satanás después de la cruz. ¿Por qué? Le voy a explicar. Hay una palabra que se llama destrucción, ¿sí? Que también se utiliza en Hechos 2:14, hablando del diablo. Dice, para que por medio de la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿sí? Eso está en Hebreos 2:14. Esa palabra destruir significa lo siguiente: destruir es aniquilar para siempre, sin memoria, ¿sí? O sea, lo aniquila de la tierra y lo aniquila de la memoria, ¿sí? Ahora, también se utiliza para el hijo de perdición, para aquel que judaizaba a la iglesia con la hipocresía a la cual él se había llenado. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 2, del versículo 1 al 14. Ahí están los protagonistas de la hipocresía. ¿Sí? Pedro, Juan, Jacobo, que es el mismo Santiago, porque eran los de reputación. ¿Qué? ¿Qué enseñaban ellos? El legalismo. ¿Qué enseñaban ellos? La ley de Moisés, la mente de Moisés. Crean en Jesús, pero circuncídese, crean en Jesús y guarden la ley. Crean en Jesús. Entonces la mezcla, ¿no? La ley fue hasta Cristo. ¿Sí? Eso lo explicaba el apóstol Pablo a más profundidad. ¿Por qué? Porque ellos no podían hablarlo, porque ellos no fueron llevados al paraíso a que Jesucristo le predicara. Entonces la palabra predicación es algo que ya aconteció. Entonces Jesucristo mismo se presenta a Pablo a predicarle, o sea, a decirle lo que aconteció en la cruz y a revelarle la gloria que ya tiene. Y de lo más vil y lo más menospreciado, imagínense, el que venía asesinando, ¿sí?, a la iglesia, le revela la gloria. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Ahí se cumple de lo más vil y lo más menospreciado. Por el sistema religioso o por lo espiritual o por las personas que van creyendo, ¿sí? De ahí sacó al apóstol Pablo y le reveló toda la gloria. ¿Sí? Entonces, esta palabra destruir también se aplica, ¿sí?, al hijo de perdición, dice al inicuo. ¿Sí? Pablo sabía que ese espíritu de enseñanza inicuo, ¿por qué inicuo? Porque siempre va a estar en pecado. Por eso usted ve en la religión tradicional o la evangélica, usted ve que solo se le hace culto al pecado. ¿Sí? Culto al pecado. Usted ve que lo llaman a arrepentirse cada vez que va a usted. Entonces usted no sale de esa condición de inicuo, porque inicuo significa pecado, ¿sí? O malo, o maldad. Pero es una condición de engaño aquí en la mente, porque Dios ya te limpió. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Tienes el espíritu, pero no has renovado el entendimiento, no has despertado, porque en la cabeza se despierta. ¿Sí? El espíritu está ahí porque sabemos que Cristo nunca se fue de nosotros, ese era el misterio, que siempre estuvo.
O sea, en la caída de Adán, él no salió, él nos sacó de la mente, del conocimiento. Ahora, esta palabra destrucción se le aplica también sin memoria, o sea, sin memoria. Ahora, vamos a hacer esto muy importante. ¿En qué mente o en qué pensamiento? ¿Sí? Porque dice, le servimos a Dios con la mente. Entonces, el que está sirviendo a Dios con la mente y ya renovado y ha recordado en su totalidad o en gran parte quién es en sí mismo, ¿sí? Ya no tiene memoria de que después de la cruz hay Satanás y ya no tiene memoria, ¿sí?, de demonios ni de maldiciones porque está reinando en vida, tiene la vida de Dios en sí mismo. Ahora, ¿en cuál mente se cumple que no tiene memoria de Satanás? Pues en la mente de Cristo. ¿Sí? En la mente de Cristo ya no hay memoria de Satanás. Mientras que, por ejemplo, el apóstol Pablo salía de la condición de niño, pues en la condición de niño aún tenemos, en la condición de niño espiritual, aún tenemos memoria de hombre caído. Pero cuando ya alcanzamos la madurez espiritual, alcanzamos la estatura de varón perfecto en la cual no hay memoria de Satanás, ¿sí? No hay memoria y está aniquilado para siempre. Vamos a un corte comercial y retornamos y seguimos aclarando un poco más estas cositas. Bueno, continuamos acá en su programa en Evidencias. Agradecemos su presencia, ¿sí? Su presencia aquí a través de esta plataforma televisiva que Dios se permite poder indagar profundamente. Y estamos tocando algunas cosas que la religión dice que no son ciertas y todo el que tiene la mente del mundo, pues dice que no es cierta. O todo aquel que tiene la mente del mundo y la mente de la gracia, pero que tiene una mezcla, dice que no son ciertas porque todavía recuerdan, ¿sí? Tienen memoria del que la mente de Cristo no tiene memoria. La mente de Cristo no tiene memoria. Nunca ha tenido memoria de eso porque, por ejemplo, en la antigüedad, el pueblo de Israel oraba a Dios y le decía, Señor, ahí vienen nuestros enemigos. Y Dios le decía, ¿a dónde? Y los enemigos venían, en lo natural venían cerca, pero Dios no los veía. ¿Por qué? Porque Dios no tiene memoria de eso, porque Él es soberano. Entonces lo que quiere es hacerte elevar a esa condición, ¿sí?, de varón perfecto, donde no tiene memoria de pecado, ni del que lo causaba, ¿sí?, donde no tienes memoria de espíritus malos, porque no hay memoria. Porque no existen, porque ya fueron destruidos a través de la cruz. Hay bastante evidencia bíblica de eso. ¿Qué pasa? Eso nos enseña porque ¿qué es lo que sostiene toda la religiosidad en el planeta? El temor. ¿Y quiénes son los protagonistas del temor? Satanás y el infierno. ¿Sí? Pero en Cristo no hay eso. En Cristo no hay eso. Satanás y el infierno. ¿Y quiénes son los publicistas del infierno? ¿O quiénes son los que dan doctrina de demonios? Los que le dan vigencia a Satanás después de la cruz. O sea, que no dicen que está destruido, sino que anda por ahí devorándote, queriéndote devorar. Pues como tú le crees a esos engañadores, ¿sí?, pues lo que tú crees lo creas, pero lo creas en base a un engaño, algo que no es cierto, algo que en Dios no tiene validez, ese engaño. Por eso les dice el apóstol Pablo a aquellos engañadores, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que el sacrificio de la cruz de Cristo fue la consumación de todos los siglos antes de la cruz, que fue el siglo de la ley, el cielo y la tierra de la ley, y los siglos de la gracia, que es el cielo y la tierra de la gracia, lo nuevo. Lo que pasa es que no se ha entendido porque primero era la apostasía, ¿sí? Entonces, ¿qué es la apostasía? Caer de Cristo, ¿sí? La apostasía es moverse de una posición. Entonces, ¿de cuál posición nos había tumbado Pedro? De Cristo. Por eso le hizo a los Gálatas eso. Luego vemos que lo hizo al resto de la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos a Juan dirigiéndole una carta a Esmirna, a Filadelfia, a todos ellos, y ellos eran legalistas.
Ellos traían el judaísmo ahí palpitante y mezclaron la ley con la gracia y hicieron la mente inicua, ¿sí? O sea, el hijo de perdición era hijo, pero andaba perdido en el entendimiento y hacía caer a todos, ¿sí? Y hizo caer a todas las iglesias. No existen esas iglesias, no existen físicamente. Usted va a esas ciudades y ya no existen, ¿sí ve? Entonces hubo un cumplimiento para ellos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Pero por qué nos sirven a nosotros? Porque ahí está oculto el misterio que ya no está oculto para los que reciben el Espíritu de la gracia o despiertan el Espíritu de la gracia. Y comenzamos a entender la profundidad del misterio. Por eso Pablo le dice a unos que ya eran creyentes en Jesús, dice, me admiro de la fe que tienen en Jesús. Escuche, en Jesús, o sea, veían a Jesús por fuera. Pero yo voy a orar a Dios, ¿sí? Como hoy en día todos ven a Jesús por fuera de sí mismo y resulta que Cristo ya está en nosotros. Entonces Pablo dice, voy a orar a Dios para que les alumbre el entendimiento. O sea, ustedes ya tienen la fe, ¿sí? Pero ahora van a ser alumbrados para que comprendan, para que abran los ojos espirituales y puedan ver lo que yo estoy viendo. ¿Por qué? Porque a lo que lo vean ya han sido transportados, ¿sí? Ya han sido, dice, del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿dónde es la oscuridad? En el entendimiento, porque el entendimiento son ojos de Dios. Y si está el velo, el cual es quitado cuando se conviertan en Cristo, ¿sí? Al renovar el entendimiento por la mente. Por eso le digo yo que cuando el apóstol Pablo fue llevado allá, no volvió siendo el mismo. Él volvió siendo otra naturaleza molecular espiritual, porque regresó hablando palabras inefables de Dios, que no podía ningún hombre normal hablar. ¿Por qué se lo llevaron a él? Sí, porque pudieron haber llevado a Santiago, porque era el hermano del Señor de genética, según la carne. ¿O por qué no a Pedro, que era más atrevido? ¿Por qué? Porque ellos fueron escogidos en muerte espiritual, eran indoctos, sin letra, ¿sí? Sin letra, pero, escúcheme, parece mentira, pero parece loco, pero Pablo, doctor de la ley, abogado de la ley, ¿sí? Irreprensible según la ley. O sea, el tipo era un tipazo, hermano. Él era candidato a sumo sacerdote. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Continuamos acá con este último segmento de su programa en Evidencias. Agradecido de Dios porque nos permite pues cerrar en bendición estos segmentos dedicados a los misterios de Dios, ¿sí? Misterios que dice que ya no están ocultos para aquel que pues renueva el entendimiento a la mente de Cristo. Ahora, veníamos hablando, traemos una línea de enseñanza del valor perfecto del sacrificio en la cruz. Es algo que pues el ojo espiritual, ¿sí? No mezclado, porque hay dos espíritus de enseñanza, ¿sí? Como decir que un evangelio que fue hasta la cruz y el evangelio de la verdad, ¿sí? Porque la gracia y la verdad vinieron con Cristo. Entonces el evangelio de la verdad después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Este evangelio solamente lo predicó el apóstol Pablo, quiso comunicarlo, porque dice que quiso comunicarlo a los apóstoles de la circuncisión, pero cuando vemos los hechos en los cuales ellos participan, judaizando la iglesia, haciéndola caer de Cristo, o sea, apostasía, ¿sí? Haciéndola caer de esa posición en Cristo, sentado en lugares celestiales y llevándola a, por ejemplo, ejemplos como que al que venciere le daré, conozco tus obras, o sea, llevándola a las obras, llevándola sin vencer, diciéndole que Satanás anda como león rugiente, como si Jesucristo en la cruz no hubiera vencido y destruido y sin memoria, destruidos, aniquilar para siempre y sin memoria, ¿sí? La mente de Cristo no tiene memoria
de un enemigo. La mente de Cristo es soberana, la mente de Cristo no tiene infierno, ¿sí? La mente de Cristo no tiene conocimiento de espíritus malos que eran hasta antes de la cruz. La mente de Cristo, amado hermano, sabe que Él es el nuevo hombre, el cual es el Señor, y opera en esa naturaleza reinando en vida, porque Él es Rey. Por eso Dios te dice, te da su misma identidad para que tú reines en vida, porque Él es Rey, y Él, al tú renovar el entendimiento, se vuelve la cabeza de tu templo, de tú que eres la iglesia, y comienzas a reinar en vida. ¿Y cómo comienzas a reinar en vida? Pues te revela que todo está consumado, que Él ha vencido, ¿sí? Y lo único que estamos haciendo después de la cruz, junto con eso que el apóstol Pablo dice, yo coloqué el fundamento y otro edifica encima, en el cual entramos los que hemos renovado el entendimiento para edificar en los misterios que el apóstol trajo del paraíso y que nos hizo recordar a nosotros, para hacer recordar a ustedes de que reinas en vida. Entonces, para reinar en vida, Dios te quitó todo enemigo, ¿sí? Dios te quitó el poder de la carne sobre tu vida y te dio el Espíritu que te da poder y dominio propio, ¿sí? Te da la mente de Cristo para que tú entres en la identidad celestial, la cual no peca, ¿sí? No puede pecar porque no hay pecado, ¿sí? Estará en deseos engañosos, por eso anunciamos a través de este programa, porque de pronto hay personas operando en deseos engañosos, pero son perfectos ya por Dios. Entonces, al recordar, al darse la oportunidad de recordar, ¿sí? Y de abrir la puerta al entendimiento, pues recuerdan quiénes son desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tú tuvieras cuerpo, ya eras hijo. Solo que viniste a tener tu experiencia en la tierra, en un cuerpo, pues, que tiene un principio y un fin. Por eso Jesús dice, soy el principio y el fin, y no tengo principio y no tengo fin. Porque Él lo es todo. Entonces Él lleva tu cuerpo a esa espiritualidad, lo vuelve celestial, el espíritu comienza a sanar el cuerpo para que recuerden las neuronas, ¿sí? Quiénes son en realidad, y comienzas a operar en el espíritu. Comienzas a operar en una conciencia sin conciencia de lo malo. O sea, el árbol de lo bueno y lo malo, o el árbol por el cual comió Adán y cayó, del conocimiento de lo bueno y lo malo, fue arrancado. Él no aparece después de la cruz. ¿Por qué? Lo que pasa es que tú no lo sabías, ¿sí? Ese árbol lo llevaron los que fueron escogidos para sembrar la semilla del malo, porque se durmieron, ¿sí? Se durmieron como el que se duerme porque mezcló la ley y la gracia. ¿Sí? El que está despierto solo va en el espíritu de la gracia, siendo edificado. Por ejemplo, caso como el apóstol Pablo. Usted, el apóstol Pablo, ¿cómo te digo? El apóstol Pablo comenzó a hablar misterios profundos y comenzó a hacer ciertos tipos de aclaraciones porque venían perturbando el evangelio, ¿sí? Por eso dice él, no es que haya otro evangelio, es que hay unos que lo perturban, porque él recibió el evangelio predicado directamente por Jesucristo. Por eso dice, y aquel que los pueda confirmar, ¿sí? Por mi evangelio, por la predicación de Jesucristo. O sea, lo que él recibe fue la predicación de Jesucristo. Y la palabra predicación es algo que ya aconteció. Por eso Jesús de Nazaret enseñó en misterio. Jesús de Nazaret ocultó el reino en parábolas, porque no predicaba, sino que enseñaba en misterio. O sea, enseñaba porque el propósito era que oyendo no entendieran y viendo no entendieran, ¿sí? Entonces, en la resurrección escoge al apóstol Pablo, ¿sí? El más adelantado en el conocimiento de la ley, abogado, doctor de la ley, irreprensible, ¿sí? Y va y le revela la gloria, le quita las escamas, porque la ley produce eso, un velo. Y él comienza a entender que sí se cumplió lo que dijo Isaías, sí se cumplió lo que dijo Daniel, sí se cumplió lo que dijo Joel, sí se cumplió lo que dijo David, sí se cumplió, sí, comenzó a ver el cumplimiento y dijo, no, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Por eso él dice, apóstol no de hombres,
ni para hombres. ¿Y qué está diciendo ahí? No, para seres celestiales. ¿Sí? Por eso los hombres mezclan la revelación de Pablo y la mezclan a los hombres, a la ley, a la carne, a la carnalidad. O sea, es profundo.